A esta hora me encuentro con Miguel Benito, él es un experto analista internacional para que nos ayude a tratar de entender y de comprender lo que sucede y cuál es la ubicación geográfica de Turquía y qué grupos estarían interesados en este atentado y el por qué. Miguel, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un placer. Miguel, hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado este atentado. Cuando usted vio ayer las imágenes, ¿qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza? ¿Quién podría haberlo perpetrado? Bueno, por la zona y por la cuestión de Turquía pueden ser dos grupos fundamentalmente. Por un lado el ISIS y por otro los movimientos kurdos, que son una población que no tiene Estado, que viene reclamando a diversos países de la región un espacio territorial y que ha tenido una actividad en el pasado terrorista. Pero por el perfil parecería más el ISIS, el famoso Estado Islámico. Hablemos de la ubicación geográfica de Turquía. Bueno, Turquía está en la zona quizá ahora mismo más caliente y conflictiva del mundo. Está, por un lado, es vecina de Siria, es vecina, por tanto, de la crisis de refugiados que está produciendo la guerra y el conflicto en Siria, es vecina, si se puede decir así, del propio Estado Islámico, de esos espacios territoriales que ha conseguido en la zona de Irak y de Siria también. Por tanto, esto es una zona muy complicada y al mismo tiempo es la puerta hacia Europa. Es el país permanentemente candidato a ser miembro de la Unión Europea, que nunca lo acaba de ser, pero que es el aliado estratégico de la zona de la Unión Europea y de la Organización del Tratado Atlántico Norte, de la OTAN. Por tanto, es una zona actualmente muy sensible. ¿Cuál sería el interés de estos grupos terroristas, podríamos llamarlo así, para cometer un atentado de estas dimensiones? Bueno, el ISIS en este caso, que digo que es el más probable y el que el gobierno turco ha identificado como responsable, aunque falta precisamente que reconozca la autoría, estaría buscando precisamente mantener su campaña de terror, su visibilidad en los medios de comunicación, con grandes acciones espectaculares, como el atentado en Bruselas, como los atentados en París, como otros atentados que ha realizado en la misma Turquía este año, de cara a mantenerse activa, mantenerse visible, mientras en el aspecto del campo de batalla, en el territorio de combate en Irak y en Siria está sufriendo constantes reveses. Ha sido muy golpeada por la intervención de Rusia, del propio ejército sirio, de Irak. Entonces ahí hay un espacio muy complicado donde también los propios kurdos se han enfrentado al ISIS, por lo cual está perdiendo terreno y al mismo tiempo necesita mantenerse visible para intentar seguir reclutando y ser el contrapoder en la región que intenta expresarse. Como aquí nos gusta desmenuzar la terminología para todos nuestros televidentes, usted hablaba de ciertas características del Estado Islámico, por ejemplo, hablemos de qué es inmolarse. Bueno, inmolarse es el acto de cometer un atentado suicida. La inmolación en realidad tiene un otro sentido del autosacrificio por una causa mayor, que es lo que identificarían los representantes, los miembros del Estado Islámico, que hacen cuando cometen un atentado. Están sacrificándose por la conformación del califato, que es ese Estado Islámico de extensión universal, en el cual todos aquellos que no están sometidos a la misma ideología son o apóstatas, es decir, gente de la misma religión, pero de una versión herética, por decirlo de algún modo, o enemigos por tener otro tipo de fe o no tener fe. ¿Y quiénes son los kamikazes? Los kamikazes es el nombre que se les dio a los suicidas en la Segunda Guerra Mundial, los suicidas japoneses, que cuando ya sus misiones no podían tener ningún éxito, por lo menos intentaban causar el máximo daño posible a las tropas enemigas, en el caso de Estados Unidos. Es una terminología que por tanto se utiliza normalmente cuando nos referimos a estos suicidas, que lo que intentan es causar el máximo daño posible, aunque sea a costa de su propia vida. ¿Por qué en el aeropuerto, donde también hay turistas y es epicentro, digamos, de personas de otras nacionalidades que no tienen nada que ver con un conflicto? Bueno, precisamente en el caso de Turquía hemos visto que muchos de los atentados que se han producido tienen que ver con elementos relacionados con el turismo. Zonas o visitadas por turistas o con muchos presentes, unas plazas importantes, etcétera, y el aeropuerto. En ese sentido es coherente con esa idea de golpear el turismo, que son las fuentes fundamentales de ingresos de Turquía, lo cual le produce enormes daños colaterales, y por otra parte supone también un espacio muy visible. O sea, es un espacio donde la noticia en sí misma de atacar un atentado tiene un impacto inmediato a través de medios de comunicación y impacto inmediato a través de las conexiones aéreas. Como ha sido también en París, como ha sido en Bélgica, ¿por qué no, por ejemplo, en Alemania? Bueno, no hay ningún país que esté exento de la posibilidad de un atentado de estas características. Son muy difíciles de controlar. La única opción es maximizar la cooperación internacional entre los cuerpos de seguridad y de inteligencia y de cooperar. Pero no es controlable. En Alemania
la población que puede ser más susceptible quizá de causar atentados precisamente son los que se oponen más al Estado Islámico y a sus redes de radicalización, kurdos y turcos, por un lado. Entonces, allí también donde hay poblaciones donde grupos de radicales pueden infiltrarse y disimularse mejor, tienen más facilidad para actuar. Y en ese caso, Bélgica y Francia son dos comunidades de musulmanes más grandes de Europa. Finalmente, ¿cuál sería el papel a nivel internacional, por ejemplo, de Estados Unidos o de próximamente que se asuma un nuevo gobierno? Bueno, mantener la presión internacional contra el ISIS, fundamentalmente. Si se confirma finalmente que es el ISIS el responsable, sería mantener la presión internacional sobre el ISIS, sus fuentes de financiación, en lo cual Turquía tiene también algún elemento de culpa que debería revisar, porque ha sido por donde ha sido el petróleo con el que el ISIS se ha financiado. Pero básicamente fuentes de financiación y la campaña sobre el terreno que les está quitando poco a poco territorio y reduciendo su atractivo, que hace un año era máximo, dado que habían ocupado un gran territorio y era muy llamativo para aquellas personas que estaban acercándose a modelos de radicalización islámica. ¿Se sabe más o menos cuántos integrantes conforman ISIS? En su momento más grande tuvo 30.000 combatientes, más población que secuestraba o captaba para traer. Actualmente, con la pérdida de territorios, está en declive, pero es muy difícil porque se conoce muy poco en realidad del funcionamiento interno y su estructura. Se sabe que al-Baghdadi es su líder, pero muy poco más en realidad de cómo se estructuran sus órdenes y su organización. Pues Miguel, muchas gracias por habernos dado claridad sobre lo que está sucediendo al otro lado del mundo y que tiene implicaciones para nosotros los colombianos. Muchas gracias y una feliz tarde. Muchas gracias.